Hola Iván, ¿cómo estás? Ya, ya te, ya te agrego. A ver, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están todos? Hola Juli, Guillermo, ¿cómo están? Ahí nos estamos conectando con Iván. Hola Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien? Iván, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque te escucho un poco... Va y viene la conectividad. ¿Sí? Te escucho un poquito entrecortado. Ah, es, es tu... No sé cuál es, si mi wifi o el tuyo. A ver, ¿ahora me escuchás bien? Ah, ahora te escucho bien. Bárbaro. Te escucho un poco entrecortado, pero A ver, ahí va mejor. ahora sí. Tu imagen está un Sí, poquito sí, congelada, no. te escucho bien. ¿Cómo estás, Iván? Bien, bien, ahí está mejor, ahí está Bien. mejor. Sí, saqué el wifi que andaba mal, vamos con los datos. Perfecto, genial, dale, te agradezco. Bueno, Iván, el tema que nos convoca hoy es el sistema educativo competitivo. Cuando hablamos de sistema educativo competitivo, ¿a qué hacemos referencia? A ver, me parece que estamos en una época donde sí, el sistema educativo está teniendo un cambio de paradigma, nada más que en Argentina estamos hiper atrasados, pero la competitividad creo yo que tiene que ver con lo que va generando el sistema competitivo, el sistema educativo que es competitivo, que genera cantidad de oportunidades, es decir, multiplicar oportunidades, pero para todos. Esto no es solo para los alumnos, sino también para los padres, para los profesores. Y cuáles son estas ventajas, ¿no? Y son medidas, te diría, pro mercado, que seguramente vamos a indagar más tarde, como por ejemplo la idea de los vouchers económicos, que lo que hace es a que las personas, por ejemplo, si están en una situación de ingresos un poco, no te digo vulnerable, pero delicada, a través de los vouchers puedan acceder a otras alternativas. Es decir, digamos que el voucher les significa una especie de ingreso adicional y si ellos ponen un dinero extra, dicen, bueno, en vez de ir a este colegio, ahora puedo ir a esto, a este Claro. otro. Entonces, esto multiplica oportunidades y ese es el concepto para mí de la competencia aplicada a la educación, que cada padre, cada alumno, cada vez puede elegir más opciones, más cantidad de colegios y eso es la verdadera respuesta que da el mercado para cualquier situación. No existe la igualdad de oportunidades, que es lo que siempre escuchamos. La igualdad de oportunidades, queramos o no, por más que tenga las nobles de las intenciones, no existe. Lo que puede existir es cantidad de oportunidades. Entonces, alguien que está en una situación vulnerable o complicada, que tenga más opciones, lo ayuda mucho. En cambio, si perseguimos la igualdad de oportunidades, no la vamos a encontrar y vamos a terminar perjudicando a esas personas. Entonces, creo que el principal ventaja de la competencia aplicada a la educación es esa, ¿no? Digamos, más ingreso a colegios, universidades y posibilidad de elección. Totalmente. Y Iván, en este sistema, ¿no? De competitividad, ¿quiénes serían los beneficiarios? Bueno, los beneficiarios, los alumnos principalmente, creo yo, en el sentido de que por ahí sí, es cierto que la decisión por ahí la toman los padres, pero si eligen bien, y yo creo que los padres son los que mejor capacitados están para decidir la educación de sus hijos, Absolutamente. puedan decidir, bueno, creo que este es el colegio más adecuado para mi hijo. Y por ahí en un sistema tradicional no podía acceder a ese colegio. Y es más, si uno quiere incluso
ser un poquito más gradualista y no ser tan extremo, ¿no? De irse a la educación privada, no es necesario por ahí eliminar la educación pública, sino hacerla competir con la privada, y ahí creo que eso las elimina, porque la educación pública viene en decadencia, digamos. Tenés universidades públicas que todavía son reconocidas. Yo doy clases en la UBA, pero la verdad que voy viendo año tras año que el nivel, lamentablemente, viene siendo cada año un poquito peor. Entonces, incluso las universidades públicas podrían llegar a funcionar mejor si tienen competencia. Entonces, los principales beneficiarios son los alumnos. Después los padres, obviamente, que pueden, digamos, darle más oportunidades a sus hijos, e incluso los profesores, porque cuando la competencia es sana, a lo que te lleva es a mejorar. Y supone que alguien que está en educación lo que realmente quiere es aprender, y esta competencia puede hacer que estudien más, que se preparen mejor, es decir, terminar con ciertas comodidades y que realmente vayamos teniendo profesores de mejor calidad, ¿no? Totalmente. Sí, sí, absolutamente. Sí, ¿y quién mejor que los padres para elegir la educación de los hijos? Me gustó mucho eso de también incluir a la educación pública, es cierto, porque está yendo en decadencia. Con este tema también del adoctrinamiento un poco, ¿verdad? Que se está dando. Sí, es que cada vez está más preocupado en adoctrinar que en educar, ¿no? Yo creo que los jóvenes de hoy, yo creo que tienen una situación complicada, ¿no? Porque es como que se dejó de enseñar valores básicos, y no solo en la educación, digamos. Me voy un segundo a la educación, ahora volvemos, ¿no? No me quiero ir de tema, Sí, pero eh, vos te vas unos años atrás y lo normal era que por ahí el padre de familia trabajaba y la madre educaba a los hijos también. Estaba en la educación de los hijos. Hoy es mucho más competitivo, las mujeres también trabajan, están en el mercado laboral, con lo cual no hay ninguno de los dos padres que esté tan presente con los hijos como antes. No es necesariamente malo, ¿no? Son cuestiones que van no, cambiando. Por otro lado, tenés la iglesia, que también inculcaba ciertos valores. Yo no es que sea muy practicante, ni mucho menos, pero sí reconozco que algunos valores, a mi modo de ver, antes los inculcaba, y hoy es como que está metido exclusivamente en temas económicos, está muy metido en temas de pobreza, que no digo que esté mal, pero también descuidó el tema de los valores. ¿Y cuál es la tercera pata que te enseñan los valores? La educación. Y la educación pública se está convirtiendo en adoctrinamiento y tampoco enseña estos valores. Entonces estamos ante una generación nueva que está recibiendo poca educación en valores básicos, y eso no es un tema menor tampoco. no, no, Eh, totalmente. Sí. Iván, ¿cómo te parece que podríamos llegar a incluir a todos los estudiantes en este sistema educativo? ¿Cómo podríamos llegar a lograrlo? ¿Te parece factible, posible? eh, sí, a ver, obviamente va a haber cuestiones de qué tan rápido, ¿no? Pero yo creo que si el Pero, sistema es competitivo, la tendencia es a incluir. Y un buen ejemplo es Chile. Yo viví en Chile un año y medio, y ahí en un momento adoptaron el sistema de vouchers, que en algún punto igual fracasó. Hay que ver, que yo creo que no estuvo del todo bien implementado, pero se suele remarcar a veces las cosas malas y no se destacan las buenas. Y hay cosas muy buenas para destacar del caso chileno, habiendo estado ahí. Al estar en Chile tuve la suerte de que me llevaron también tanto al norte como al sur a dar clases, y muchas veces a estudiantes que estaban, no te digo en situación de vulnerabilidad, pero más o menos. Y la primera pregunta que yo les hacía a ellos es: ¿cuántos de ustedes son primera generación de estudiantes universitarios? Y el 80-90% levantaba la mano. Eso es movilidad social. Eso sí, es un sistema que incluye, es un sistema que va generando totalmente. una población más educada. Desde luego, va a estar en Chile la discusión de, bueno, para lograr eso se tuvieron que endeudar y viven endeudados, que hay algo de cierto en eso. Después estará el desafío de ver cómo hacer que no sea necesaria tanta deuda, pero lo cierto es que van teniendo movilidad social ascendente. Y la educación en Chile, los colegios en Chile muestran muy buenos resultados. No hay más que ver los exámenes de PISA, por ejemplo, y siempre están ahí en las primeras posiciones. Y si no recuerdo mal, en la última o en la anteúltima de PISA, Chile lideraba en el ranking de Sudamérica en casi todas las materias, cuando Bien. hace 10 o 15 años atrás lo hacía Argentina. Sí, Entonces, fíjate lo que es el deterioro. ¿cómo cambió? ¿No? Y, y
Y la ironía es que Invento. Bachelet quería imitar el sistema educativo de Argentina. Ah, fíjate cómo estábamos, ¿no? ¿Cómo No, no, sí, quería imitar el de Argentina, pero con los sí. malos, digamos, cuando ya estábamos en los malos resultados. Ah, con lo negativo. Exacto, digamos, o sea, no Ah, tenemos que seguir el modelo de Argentina, pero si nos deterioramos, no paramos de deteriorarnos. Es decir, aparte, en temas básicos, Argentina está ya casi último en sí, comprensión de texto. sí, 6 de cada 10 alumnos no logran hacer una comprensión de textos normal. Ni entiendo. entremos en idiomas, porque si no sabemos leer en español, imagínate en inglés. Imagínate en mi caso que, bueno, doy clases particulares de inglés y, bueno, estoy en el camino, ¿no? De recibirme, me falta muy poquito. Y me sucede eso también en las prácticas docentes, en las escuelas, que los chicos tienen justamente esos problemas. Y imagínate que tienen problemas para, ¿no? O para resolver no sé, una suma, una resta, ¿no? Algo básico también para leer, escribir, interpretar, ¿no? Interpretar textos, tienen inclusive problemas muchas veces con las consignas. Y es preocupante. A uno, por lo menos al docente que le preocupa la educación, que le preocupa el estudiante, la verdad que nos damos cuenta de este detrimento que ha habido a ver, en pocos años, si se quiere. Quizás, no sé, yo veo que va en ascenso. Sí, sí, es exactamente como decís, digamos, se hizo mucho daño en muy poco tiempo en lo que es educación. Y, y el mensaje que se da, ¿no? Digamos, es como que vos tenés más o menos la mitad de la gente que empieza la secundaria en Argentina que no la termina, que abandona. Y por ahí no es una preocupación, en muchos casos es, sí, alguna situación complicada, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, tenemos pobreza ya del 41%, probablemente en ascenso, entonces vos tenés muchos jóvenes que están en situación de vulnerabilidad que lamentablemente por ahí se les complica, pero Claro, también tenés cierta despreocupación porque, digamos, yo creo que el principal problema de Argentina es que perdió esta visión de puedo progresar, de proyectar un futuro. Entonces, si vos no podés proyectar un futuro, es como que el esfuerzo no vale la pena. no, Entonces, el problema pasa un poco por ahí, digamos, ¿cómo recuperamos esto? Entonces, cuando se pierde esa esperanza y se ve que algunos progresan y otros no, se queda la sensación de que el que progresa encima lo hace de manera injusta, cuando no necesariamente es así. no, no, totalmente. En relación a lo que vos dijiste, habíamos preparado una pregunta. Eh, cómo ves la realidad actual educativa de las personas de poco poder adquisitivo? ¿Y qué te parece, a qué impedimentos están sujetos estas personas? Eh, Están sujetos a que viven en otra realidad, ¿no? Digamos, si me voy a un caso extremo de alguien que realmente está en situación de pobreza extrema y sinceramente no va a tener el tiempo de estudiar. Te pongo un ejemplo real de África, no es Argentina, ¿no? Pero una persona muy pobre en África dedica 8 horas al día para lavar su ropa. Sí, Aparte tiene que ver cómo vivir. Entonces, literalmente se le van las horas del día y no tiene esa persona ni la más mínima posibilidad de empezar a estudiar. Ahora, fíjate cómo le cambiaría la vida a esta persona si de golpe, por alguna razón, podría tener un lavarropas. Entonces, esta persona de golpe empieza a ahorrar 8 horas de su vida. 8 horas que de golpe las puede invertir. Y ahí sí podría empezar a estudiar. ¿No? Entonces, fíjate lo que genera sí, en alguna medida el capitalismo. Un progreso capitalista te puede generar un invento tecnológico que te ahorra mucho tiempo y que vos lo podés destinar a otras cosas. Entonces, el principal problema sí, en la situación de vulnerabilidad es ese. Hay una realidad social que sí. les saca mucho tiempo y no pueden concretar sus estudios. Por eso tenés el 50% de deserción. Agravado con la falta de Sí, proyección a futuro, que en el caso particular de Argentina. O sea, vos agarrás la generalidad y da que esto ocurre en todos, digamos. Todos los países que son pobres no tienen tiempo para estudiar, ¿no? En la generalidad. Ahora, en el caso particular de Argentina, tampoco hay un incentivo y ya tenés eh, gente joven que vio 1 o 2 generaciones que pueden vivir
a través de planes sociales que pueden vivir del Estado. Entonces, ¿para qué también voy a ponerme a estudiar si yo también puedo vivir del Estado? Entonces se rompe con la Sí, cultura del trabajo y se quiere seguir con la de esta dependencia. ¿Qué es lo más grave de todo? Porque de alguna manera lo que se transmite, lo que transmite a veces el Estado es, vos no vas a poder, dejarme ayudarte. Y la verdad es que las personas están súper capacitadas. El año pasado estuve caminando distintos barrios vulnerables de Argentina, la Villa La Cava en San Isidro, el barrio 1114, barrios vulnerables de Tigre, hablando particularmente con emprendedores, y vos te vas a sorprender de la creatividad que tienen para tratar de emprender un negocio con ideas muy buenas y muy concretas y muchas veces llevadas a cabo exitosamente. ¿En qué fracasa? En que son trabajadores informales. En el momento que quieren dar un salto a la formalidad, es imposible. Es imposible por la cantidad de impuestos. Es imposible porque no tienen derechos de propiedad. Vos en las villas o en los barrios vulnerables no existen las calles. Vos tenés que registrar un negocio, no tenés que registrar. Entonces, todas estas trabas hacen que no puedan pegar el salto. Y la riqueza en los países se da cuando vos pasás de pequeñas empresas a medianas. Ni siquiera grandes. Las grandes empresas no son las que generan la riqueza, sino que son las medianas empresas, muchas medianas empresas. Bueno, en Argentina cada vez ese salto se vuelve más difícil. Y es más fácil hacerlo con educación de fondo. Y ahí es donde estamos fallando. Con 50% que abandona las clases, con cada vez peores resultados. Había un índice, que no me acuerdo quién lo medía, que trataba de medir la eficiencia educativa por países, y en Argentina te da que la eficiencia es un 18%, algo muy bajo. El otro extremo creo que estaba Japón con 91%, pero para que nos demos una idea, acá tengo el machete. Chile tiene 61%, Brasil 50% y Argentina, perdón, dije 18, 27%. sí, Con lo cual estamos muy abajo. Y no empecemos a hablar de la cantidad de dinero que gastamos en educación para obtener estos resultados, porque esa es la otra parte que lo hace más grave. Porque encima gastamos mucho. No es que gastamos poco y tenemos malos resultados. Gastamos mucho y tenemos malos resultados. exactamente. Es terrible cuando uno eh, reflexionar sobre la calidad educativa es muy triste. Y Iván, vos hablaste en un principio y reiteraste el sistema de vouchers. ¿Por qué te parece que el sistema de vouchers sería lo más apropiado para la educación de hoy? Por una cuestión muy básica que pones la decisión, en los padres. Claro, Cuando vos no tenés vouchers, alguien que está en situación de vulnerabilidad depende de la educación del Estado. Y como decíamos, su margen de elección es muy acotado. Con los vouchers, si bien hay subsidios, subsidias la oferta en vez de la demanda. Entonces, un padre que tiene ahorrado, te doy un ejemplo, que puede ahorrar por mes, no sé, 5.000 pesos y le interesa un colegio que cuesta la cuota 8.000, ujú, si recibe un voucher por 4.000, puede acceder a ese colegio que antes no podía. Entonces ahí es cuando empezás a multiplicar las oportunidades. Entonces, eso es lo bueno que tienen los vouchers, que hasta en el discurso podés decirle, no necesitas gastar menos educación, es decir, hasta en el discurso es amigable porque el gasto sigue estando, nada más que lo pones a las personas que más saben a tomar las decisiones. Y claro, seguramente van a tomar mejores decisiones porque les ampliás el espectro. O una persona puede decir, bueno, yo igual quiero ir al colegio público y es válido, y ese voucher lo canjeará, no sé, y tendrá un ingreso extra o lo que sea. Pero lo más importante es que te multiplica oportunidades. Alguien que está en situación de vulnerabilidad dice, bueno, tengo estas 2, 3 universidades públicas, por dar un ejemplo, con el voucher por ahí, aparte de esas 2 y 3, tengo acceso a 3 o 4 privadas. Bueno, ahora puedo elegir entre 7 en vez de entre 2 o 3. Y vuelve todo más inclusivo también, ¿no? Porque si no es como que las universidades privadas están con siempre gente de ingresos medios o altos, sí, y algo bueno que tiene la UBA también, algo bueno que tiene la UBA, es que se genera esa inclusión, porque hay gente de ingresos bajos, medios y altos, sí, y funciona bien, y esta inclusión es buena. Porque cuando vos ves que hay inclusión, es cuando te dejas de echar la culpa a los otros por alguna situación de desigualdad. Porque en claro, ese caso empiezan a percibir la desigualdad como algo justo. Esta persona
está mejor que yo, pero se lo ganó. Cuando vos percibís la desigualdad como algo injusto, o Sí. que vos estás excluido del sistema, ahí es cuando empieza el problema con la desigualdad. Hay una encuesta muy buena que elaboró el Archridge Institute, creo que es de Estados Unidos, que hicieron una encuesta, pero a 80.000 o 85.000 personas de distintos países, que preguntaba lo siguiente: ¿qué le preocupa más? ¿La desigualdad o tener una igualdad de ingresos, perdón, o tener la posibilidad de progresar? Y el 70% contestaba: me preocupa más tener una posibilidad de progresar. No le preocupaba que por ahí otro o le igualen el sueldo con otro. Entonces, este sentido de desigualdad justa o injusta hace mucha diferencia. Y en Argentina, vos decís desigualdad y automáticamente, implícito, inconscientemente, es como si fuera injusta. Claro. Eh, Fíjate la noción que tenemos de empresario. El empresario es como que necesariamente acá tiene que ser malo, es alguien Lo ven que como, claro, con si llegó es connotación. robó. Sí, Bueno, sí, ahora sí. estamos en pandemia, pero si ibas a la cancha, era muy común escuchar tu equipo es una empresa, como si fuera un insulto. Ese es el concepto de empresario que tenemos. Es como un Sí, insulto. Vos lo veías mucho en la cancha. Tu equipo es una empresa, tu equipo es una empresa, como si fuera algo malo. sí, 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 sí. Sí, absolutamente, sí, lo dicen ¿no? Con esa connotación negativa. Es increíble, ¿no? Como el por qué, o sea, Exactamente. cómo hemos llegado a ese concepto, ¿no? Que el empresario es el tipo malo, Sí, ¿no? pero digamos que, a ver, algunos empresarios dan las razones para que esto se genere, ¿no? Que pasa Seguramente, porque sí. Eh, seguramente hay, sí, sí, lo que totalmente. pasa que la evaluación correcta, creo yo, es, bueno, vos podés tener empresarios que hacen mucho dinero o hacen poco dinero. Ujú. Y dentro de los que hacen mucho dinero y los que hacen poco dinero, a la vez podés tener empresarios que son corruptos o no corruptos. No es si ganan mucho dinero o poco dinero. Vos tenés que ver si están haciendo bien las cosas o si están enriqueciéndose con la corrupción y volviendo a la percepción esta de injusto o injusto. Entonces, cuando vos tenés muchos empresarios que por ahí se enriquecen de manera corrupta, y bueno, está esta sensación de injusticia y entonces sí, la desigualdad de vuelta va a ser un problema. Claro, Y parte de solucionar esto es que entender que la desigualdad puede ser algo justo y que económicamente incluso puede ser mejor tener mayor desigualdad en la riqueza que mayor igualdad en la pobreza. O sea, un ejemplo que doy yo siempre es, si sí, yo invito a un amigo a comer una pizza y le digo, te voy a dar una porción y yo me voy a comer 7, estoy haciendo repartiendo la torta de manera desigual. Yo me quedo 7, él se lleva uno. Y totalmente. llevo a otro amigo y le digo, bueno, vos te vas a comer otra pizza conmigo, te voy a dar 3 porciones y yo me voy a quedar con 5. Estoy haciendo una repartición un poco más justa, si querés. Claro, Ahora, lo que realmente importa es el tamaño de esa pizza, porque si el que come sí, 3 porciones tiene una pizza muy chiquita, pero el que come una porción tiene una pizza gigante, ¿quién come más? Entonces, cuando vos generás riqueza, no necesariamente llevarte una menor porción de la torta es estar peor. Todo depende de si esa torta crece. Entonces, la pregunta que tenés que hacer es si la riqueza crece, y la riqueza crece a nivel mundial. totalmente. Lo que hay que hacer es, obviamente, tratar de sentar las bases, y ahí es donde la educación aporta muchísimo. Trata de generar a que las personas puedan tener oportunidades para generar su propia riqueza. Educarse para poder generar más riqueza y ser más perspicaces. Totalmente. Sí, debería ser apuntado a eso la educación, ¿no? No al adoctrinamiento, sino a darle las herramientas a los estudiantes para poder elegir. Y, por ejemplo, Bueno, veo que muchas veces en las escuelas eligen determinados autores y es una lástima porque tenés un universo de autores y los chicos siempre conocen a los mismos. Y, a ver, a menos que vayan a la casa y los papás o ellos por voluntad propia lean otros autores, que no pasa en el caso de todos los chicos, están siempre escuchando el mismo discurso, el mismo speech. Y eso no está bueno, porque le no, reduce también, ¿no? el problema es, digamos, la falta de alternativas, de ver otras versiones, ¿no? Digamos, vos fijate la diferencia de lo que es la escuela, la universidad pública acá, ahora te voy a contar un ejemplo, y lo Sí, que es a dónde está yendo la educación hoy.
cómo es la educación universitaria en Argentina. Bueno, mi caso es dar clases en la UBA. Yo Ajá, la primera clase, tengo alumnos de abogacía en primer año, y les pregunto el primer día de clase, bueno, ¿cuántos de acá conocen a Marx? Todos levantan la mano. sí. ¿Cuántos de acá conocen la teoría de plusvalía de Marx? Todos levantan la mano. ¿Cuántos de acá conocen por lo menos una crítica a la teoría de plusvalía de Marx? Nadie levanta la mano. Entonces, el problema no es que enseñen Marx, sino que no enseñen también las Claro. críticas y los otros autores, porque obviamente hay que enseñar todo, o todo lo que se pueda. Después pregunto, ¿quiénes de acá conocen, saben quién es Gramsci? Y algunos levantan la mano y otros no. ¿Y qué sostenía Gramsci? Tomen la cultura y la educación y el resto se va a dar por añadiduría. Entonces, de vuelta, ¿por qué creen que no están conociendo las críticas de Marx? O sea, pregúntense en por qué. Sí, Eso es en lo que creen ellos. Y el adoctrinamiento es eso. sí. Y en la UBA cada vez pasa más, por lo menos, o en las universidades públicas y en los colegios públicos. En los colegios, a Sí, nivel colegio también pasa. yo lo veo Eh, mucho en, por ejemplo, en los institutos también, de formación docente. Bueno, por ejemplo, un autor común es Freire. Siempre en la docencia, segundo, tercer año de filosofía, hablamos de Freire, ¿no? La educación bancaria. Y tenés razón, pasa mucho en economía, cuando yo cursé la cátedra de economía en la Facultad de Derecho, que era Marx, después, y Keynes. Después otros autores, lamentablemente no tengo el recuerdo, ¿sí? De sus teorías, de haberlas escuchado. Es increíble, sí. sí, es exactamente eso que, bueno, insisto, digamos, no me parece mal que lo enseñen, me parece que lo que está mal es que sea que lo único que enseñen. Exactamente, exactamente, porque está buenísimo que al que le guste Marx, bueno, se quede con la versión de Marx, pero no puede ser el único o uno de los únicos que en las facultades se enseñe, es una lástima. Cierran el universo a dos o tres autores, es increíble. Sí, Me gusta muchísimo. incluso, bueno, vos, obviamente, mi perspectiva para dar clases es liberal, pero fíjate, ya es lo que hago yo todos los cuatrimestres, trato de invitar uno o dos profesores que sean keynesianos para que den Keynes desde la perspectiva keynesiana. Está Y los perfecto. alumnos valoran muchísimo eso, porque si no Sí, sienten que les quiero hacer como el coco wash, digamos, que claro. igual después yo quiero, digamos, tratar de transmitir mi idea, pero en definitiva ellos tienen la alternativa y bueno, después Eso, decidirán libremente. eso es lo más Eh, estable, la alternativa, que el estudiante tenga esta alternativa. y lo valoran muchísimo y de poder lo replicaría en todos los lados donde doy clase. Ahora, eso es Argentina. Si te vas a cómo está evolucionando la educación en el mundo, y ya es algo totalmente que perdimos el tren Mm, de una manera que te corre un frío por la espalda, digamos. Es decir, ahí sí, ya en los países modernos, como el caso de Finlandia, por ejemplo, sí, no existe más el profesor así, digamos, maestro ciruela que se para y da no, la no, clase y todos escuchan, sino que es una especie de tutor, donde el desafío es descubrir cuáles van siendo los intereses de los alumnos y potenciarlo. Y en sí, ese sentido, Internet ayuda muchísimo, ¿no? Digamos, totalmente. es Sí, tratar de ir potenciando las capacidades de cada alumno, que puede ser que en los primeros años se enseñen cosas básicas de todos, bueno, de algunas cuestiones básicas de matemática, de lengua, que son necesarias para lo que vos quieras estudiar, totalmente. pero no todas las personas están diseñadas para estudiar necesariamente, y es como que te tienen que preparar para eso, y por ahí hay gente que le va muy bien desarrollándose en algunos aspectos que son subjetivos de cada uno, y ya los vas guiando como desde chicos, descubriendo qué es lo que les interesa. Y el sistema finlandés hoy es modelo, y se basa en eso, en que el profesor se transforma en una especie de tutor, ¿no? Una especie de persona que sabe todo y tiene que transmitir los conocimientos a las personas, sino que es más un diálogo. Sí, Bueno, como el en diálogo social. Argentina no solo nos quedamos en la concepción vieja, sino que aparte lo hacemos adoctrinando. Y ese es el daño, ¿no? Es que dimos
No sí, dimos el paso para adelante, lo dimos para atrás encima. tremendo. Es tremendo. Ahora que hablabas sobre el tema de bueno, la motivación en los alumnos, de que el estudiante tenga esa posibilidad de elegir, de potenciar sus habilidades, que eso no se ve mucho en los cursos, y porque lejos de al final de respetar, ¿no?, las diferencias entre los estudiantes, se terminan homogeneizando. Es increíble. Y me acordaba de las inteligencias múltiples de Gardner, que era lo que proponía precisamente, ¿no? Creo que un buen docente debería motivar al estudiante, que el estudiante también, solo con su pensamiento crítico, llegue a un montón de respuestas, y que la forma sea un diálogo, ¿sí? No el docente, solamente o precisamente, actuando de una manera conductista. Me parece que el pensamiento crítico hoy en día debería ser algo, cuasi, a ver, no sé, debería aplicarse en todos los cursos, y es lo que uno menos ve Eh, también. sí, a ver, yo no leí a Gardner como para decirte, pero creo que sí, que lo importante es ir migrando a eso, o por lo menos ver qué funcionó en el mundo, qué está funcionando, ¿no? Digamos, yo creo que lo que hay que entender, y acá en Argentina me parece que falla en todo en esto, el mundo es dinámico y Argentina es como que pretende que las cosas sean estáticas. Sí, Incluso lo ves hasta en la pandemia. sí. A ver, no me quiero meter en el debate si cuarentena sí, cuarentena no. Yo era de los que creían que me parece bien 30 o incluso hasta 60 días de cuarentena, siempre y cuando en esos 60 días haga ciertas cosas que, bueno, yo creo que no se hicieron. ¿Y el mundo qué hizo? El mundo intentó hacer la cuarentena, salieron, el virus sigue ahí y, bueno, aceptó esa realidad. ¿Cómo nos adaptamos a esa realidad? No vamos a hacer desaparecer el virus hasta que llegue la vacuna, por decir algo. Y en Argentina es como que no, entonces no queremos aceptar eso, entonces nos encerramos, nos encerramos, nos encerramos. Y lo mismo lo podés aplicar incluso a la economía, y te vas volviendo una economía cerrada. Y no, y esta es la manera educativa de enseñar. Y cuando vos empezás a ver las cosas que pasan afuera, eh, te vas viendo lo lejos que quedás. Por ejemplo, en Japón. En Japón, ¿sabés lo que discuten en el Senado en Japón? Leyes para robots. Y acá seguimos discutiendo la inflación cuando en el mundo no es un problema. Entonces ahí es cuando te vas dando cuenta que lo fuera que quedaste del mundo. O sea, están discutiendo leyes para robots, que no son personas. Está increíble. Eh, Desconocía entonces, esto. bueno, por ahí no es Japón, por ahí es Hong Kong, pero por alguno de esos. Sí, Entonces vos vas viendo, o los problemas del mundo no son los problemas que tiene Argentina. ¿Cuál es el problema del mundo? El problema del mundo es cómo tener inflación. El problema de Argentina es que no puede bajar la inflación. Entonces, no se todas estas puede. cuestiones también afectan la educación, porque cuando vos tenés la economía desordenada, y bueno, el acceso a la educación, si vos querés acceder a la educación privada es más difícil. Si vos tenés déficit fiscal, y porque tenés mucho gasto, entonces tenés que emitir y generas inflación, y bueno, vos no ayudás a que los padres puedan pagar una educación. Entonces, entre las trabas, no solo tenés el adoctrinamiento, sino que tenés los desequilibrios económicos. Y de eso Argentina tiene muchísimo. ¿Qué tiene? 60 años de desequilibrios económicos. Entonces, Exactamente, cuando todo es estructural, todo es más difícil. totalmente. Y van, partiendo de esa base, ¿no? De esa educación actual, con este paradigma, ¿no? En medio de la pandemia, del distanciamiento, ¿qué te parece con esto de la educación a distancia? ¿Hacia qué tipo de educación estamos yendo? ¿Te parece que de alguna manera se ha acelerado ese proceso de bueno, la tecnología, de la educación a distancia? Bueno, a ver, me tocó adaptarme, sí o sí, digamos, en todos los lugares que doy clases. Y yo soy, más bien, a mí me gusta dar clases más bien utilizando el pizarrón que usando diapositivas, aunque a veces uso. Porque siento que la diapositiva te da un discurso. En cambio, el pizarrón, como que, bueno, vas en base a las preguntas que van surgiendo. Sí, Y, y en el aula virtual me encontré con esa complejidad, ¿no? De que no es lo mismo la pantalla en blanco que el pizarrón, porque aparte, con mi pulso, vos no sabés lo que estoy tratando de hacer gráficos en la pizarra online. Un desastre.
Entonces, bueno, tuve que aplicar mucho más PowerPoint de lo que quería y vas viendo las ventajas y desventajas de cada sistema, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también está bueno, ¿no? Como que cuando algo cambia, enseguida se ven las desventajas, pero también hay ventajas. Y para mi sorpresa, yo pensé que iba a costar muchísimo la interacción con los alumnos y te diría que interactúan igual, incluso en algunos casos más. Eso fue algo que ayudó muchísimo. Yo pensé que iba a ser difícil y en algunos casos se hace bastante llevadero. Ahora, yendo concreto a tu pregunta, yo creo que de a poco esto llegó para quedarse, digamos. A mí me Sí, gusta la clase presencial porque tiene esto del contacto visual es y vas otra cosa. viendo más fácil quién te sigue, quién no, si necesitas ir más lento, más despacio, que en la cámara lo perdés un poco. Exactamente. Eh, pero bueno, van surgiendo cosas nuevas, porque por ejemplo lo que vos podés lograr con esto es, qué sé yo, suponete que yo tuviera la posibilidad de estar en contacto con, no sé, un economista importante de Estados Unidos y por ahí por Zoom lo puedo invitar 10 minutos, por pensar algo así rápido. Sí, Entonces se abren otras puertas que hay que saber aprovecharlas. Pero me parece que sí, que vamos a eso y en algún punto creo que es bueno porque la verdad es que sí, cada generación se va llevando mejor con Internet. Y todo esto de que en los países exitosos los profesores se van volviendo más bien guías o tutores más que profesores, creo que esta herramienta ayuda un montón. Las herramientas de Zoom cuando funcionan, ¿no? Porque el otro día sé que te no cayó, funcionan. pero usualmente funcionan, ¿no? Ahora, ¿vos te parece, bueno, no sé, es mi pensamiento, ¿verdad? Pero ¿te parece que el rol del docente puede ser reemplazado? Esto de estar en contacto con el estudiante, ¿hasta qué punto es sano? Yo creo que está bueno porque en el fondo es un acto de humildad, ¿no? Digamos, por ahí para el colegio es distinto, ¿no? Pero yo creo que ya a nivel de universidad el intercambio es muy bueno. Obviamente el profesor o el tutor va a ser alguien que ya estudió, que ya tiene eh, otros conocimientos, pero a mí me pasa muchas veces que a veces pregunto algo y responden de una manera original algo que no se me hubiera ocurrido y enriquece muchísimo. Desde Sí, luego que hay que tener una línea, una especie de lineamiento básico porque tenés que saber a dónde vas y qué conceptos querés transmitir básicos. Pero después esa interacción va generando que sin desviarte de un objetivo principal, se tomen caminos que quizás no hubieras pensado que son mejores, por ahí son peores y aprenderás a no tomarlos de vuelta en el futuro. Eh, pero principalmente al hacer al alumno más que participe más participativo, le generas otro incentivo que solo tenga que escuchar. Generas otro interés en el alumno, porque la verdad es también que el modelo del profesor Ciruela que enseña todo, en muchos alumnos genera el no querer escuchar o que no sirve o que está perdiendo el tiempo. Y muchas veces pueden estar perdiendo el tiempo, o sea, no es injustificado. no, no, Entonces, no, no. incluso el hacerlos participar, hasta a veces ellos piensan que pierden el tiempo, te hacen una pregunta y después por ahí se dan cuenta que no, que por algo la cuestión viene. En economía pasa muchísimo porque hay un montón de teorías que usan supuestos que para mí son totalmente irreales. Y Ujú. cuando esto se aplica, mira, yo no creo en esto, después lo voy a criticar, pero en este momento lo tengo que enseñar. Pero el hecho de saber de que incluso el profesor no cree en eso, genera otra empatía con el alumno. O sea, sabe Totalmente. que lo que le está enseñando por ahí no es real, pero que después va a venir algo que por ahí es más aplicable. Sí. Sí, además, lo que pasa también con los chicos es que, bueno, antes el docente explicaba algo, ¿no? Y para el chico era algo nuevo, algo de lo que no había escuchado. Por ejemplo, em, no sé, a ver, San Martín. Entonces, el chico aprendía, ¿no? De los próceres un montón de cosas que ahora en 2 segundos entra a Google y se aprende, o sea, tiene acceso a toda la historia de San Martín, Belgrano, de quien sea. Entonces es el mismo tiempo, ¿no? Que puede estar el docente explicándole y por eso hay que replantearse el tema de la tecnología y de cómo utilizarla, ¿no? Cuando volvamos a las clases presenciales
¿cómo vamos a manejar esto de la tecnología? Porque si bien venía gestándose en las aulas, esto ahora es un auge debido a, bueno, al aislamiento. Bueno, Pero lo tecnológico, incluso en lo presencial, ayuda muchísimo. También sí, me ha pasado muchas veces que por ahí estoy diciendo algo y digo, bueno, no me acuerdo si fue en tal año o en tal otro, y de golpe uno agarró el iPad, lo googleó y me dice, no, mira, fue en tal año. Y entonces te sí, complementa. sí, Entonces, o en el tenés la... momento que te complementa, se siente mucho más incluido. Es otra cosa, me parece que eso está bueno. Obviamente, repito, ¿no? Y por ahí acá me contraigo un poco. Creo que hay un lineamiento básico o un objetivo que hay que tener y ese rumbo hay que mantenerlo, pero después en el cómo llegar a ese objetivo está bueno ir viendo alternativas. Y en ese sentido la interacción ayuda mucho. Claro, acá nos decían, por ejemplo, de un comentario de que las escuelas deberían tener wifi, porque muchas veces, ¿qué sucede? Que no anda bien wifi. Pasa, por ejemplo, en el instituto al que yo asisto, que wifi anda a veces bien, a veces mal, a veces termino usando los datos móviles, que ese es un problema también, ¿no? Que está relacionado con lo que hablábamos en principio, el tema de la educación competitiva, el tema de los vouchers, ¿no? De que las escuelas tengan que esmerarse en mejorar sus instalaciones para que en todas las escuelas puedan tener los chicos acceso a Wi-Fi, a Internet, ¿no? Y Bueno, sucede mucho eso. en Chile, por ejemplo, claro, en Chile tenés la educación privada, que es otro debate, después sí que te comento qué pienso yo de eso, pero Sí, el hecho de que sea privada por ahí hace que tengan otras inversiones y uno dice, bueno, será más exclusivo. Y un dato que me olvidé mencionarte, que con esto me diste pie, es sí. que si vos comparás Argentina y Chile, de la población vulnerable, cuántos acceden al secundario, y te da que en Chile creo que era el 25%, mientras que en Argentina el 18 o el 19%, teniendo las escuelas públicas. Entonces, fíjate, más allá de la complejidad de endeudarse, que lo entiendo, y creo que hay que mejorarlo, Ujú. así todo, las personas en situación vulnerable deciden hacerlo por una apuesta a futuro mejor. Y los resultados son buenos porque la inversión en la mayoría de los colegios, principalmente porque creo que son privados, son mejores a lo que puede invertir el Estado, o por lo menos a lo que puede invertir un Estado que está sobredimensionado, porque para ser sincero, si vos tenés un Estado que realmente se dedica a combatir la corrupción, brindar seguridad, dar educación, si querés, el sistema de salud, acotado a lo que sería el liberalismo clásico, Ujú. creo que podría dar un muy buen servicio. El problema es que va expandiendo tanto su abanico que empieza a dar malos servicios en todo. Pero el liberalismo clásico acepta que el Estado intervenga en eso, hasta lo considera necesario. Yo me siento Ujú. más representado por el liberalismo clásico que por el anarcocapitalismo, espero que no salgan a matarme, pero No, por favor, creo que el Estado puede tener una cuota valiosa, sobre todo en lo que totalmente. es garantizar cuestiones vinculadas, si querés, no soy abogado, ¿no? Por ahí digo cualquier cosa, al derecho penal o a las cuestiones de vida y muerte. O sea, y es otra discusión esta, ¿no? Pero yo no creo que el mercado pueda garantizar las cuestiones de vida o muerte. Entonces yo creo que el Estado sí puede hacerlo y en base a eso después el derecho privado funciona bien. El problema es cuando el Estado se va metiendo en cuestiones del derecho privado. Y Exacto. ahí pasás de un gasto público de 15-20% del PBI a uno del 45% y bueno, la cosa no va a funcionar. Y bueno, entonces creo que para cerrar la idea, que me varió un Sí, poco, pero para cerrar la idea era, si el Estado realmente tuviera sus sí. gastos acotados, creo que podría dar un servicio educativo mucho mejor del que está dando, porque el que está dando es un desastre. Mm. Totalmente. Totalmente. Clarísimo, Iván, clarísimo. Iván, bueno, no te queremos robar mucho más tiempo, pero lo que queríamos conocer es tu experiencia, si nos querías contar, ¿no? Tu experiencia como docente o como estudiante en tu trayectoria académica o alguna anécdota, ¿no? Lo que vos quieras. No, a ver, no sé, ya hace cuánto doy clases, deben ser, sí, alrededor de 10 años, no sé, me estoy poniendo viejo. ¡Con! Eh,
La verdad que lo disfruto, ¿no? Te voy a ser sincero, a veces me olvido por ahí que tenía que probar una clase y hasta el día anterior estoy medio a las puteadas, pero después en el ex post, digo, estuvo bueno. Lo disfrutás. Pero algo por ahí cuando iniciaba pensaba que podía ser un problema y después fui como viendo que era buenísimo, es cuando estaba el gobierno kirchnerista, Sí. me tocó muchas veces en las universidades públicas alumnos que militaban para el Uh, kirchnerismo y la verdad que, salvo alguna excepción, pero te diría el 99%, sí. querían debatir algunas ideas y lo hacían con mucho respeto, ¿no? Keto. Y, y ese choque de ideas o el que pongan a prueba al profesor, no te puedo explicar la tensión que generaba en toda la clase. Exacto. Por eso la diversidad es bueno, por El eso pase que dice, ¿no? eh, Están esperando eso. ese debate me parece que es muy bueno y Sí, por eso si uno se centra en enseñar Marx y Marx, nunca genera esta diversidad. exacto, exacto. Qué Entonces yo creo importante que docentes liberales, ¿no? Porque si fueran solamente docentes marxistas, ¿dónde está el debate ahí? ¿Dónde surgiría? No habría. no, tenés pocos docentes liberales hoy en las universidades en ese sentido. La verdad, obviamente hay, pero son sí relativamente pocos. Y incluso te diría, hasta, no voy a dar ningún nombre, pero hasta economistas muy serios que no son considerados liberales, hoy en el contexto actual agradecen que hayan profesores liberales en las universidades, lo cual te dice lo delicado que está Argentina. Sí, o sea, ahí te das cuenta, ¿no? En qué posición estamos, en qué situación. Es necesario que se escuchen otras voces en Eh, todos los niveles educativos. Primario, secundario, ni hablar de terciario y universitario, ¿no? Pero es una lástima que no haya más diversidad o que de alguna manera todos tengamos que pensar igual, ¿no? Es terrible eso, es terrible. Muchas veces se habla, hay un discurso de que ellos apoyan la pluralidad y la verdad es que a veces no se siente eso, ¿no? En lo fáctico no lo podemos ver. sí, sí, a ver, retomando esa idea, sí, yo creo que la diversidad es clave porque los alumnos Sí, lo valoran y totalmente. yo cuando llevo a que un keynesiano explique Keynes, está bien, después lo criticaré yo, lo habré criticado antes, pero el hecho de que ellos hayan tenido las dos visiones, lo agradece. Bueno, mismo cuando enseño historia del pensamiento económico. Para Marx, le enseñamos con Iván Carrino. Para Marx, invitamos a que la dé un marxista. Claro. Y los alumnos lo valoran, lo valoran. Después vos le darás tu visión y que la decisión está en ellos, en definitiva, que ese es el punto. Totalmente, que la decisión la tenga el estudiante, ¿no? Así como el padre, el papá, pueda elegir, como dijimos en un principio, en a qué establecimiento quiere que su hijo vaya, ¿no? O que estudie. Está bueno también que el estudiante pueda elegir con qué doctrina, con qué pensamiento, con qué ideología se sienta más cómodo, ¿no? ¿Qué es lo que más lo completa? Y eso es súper importante. Bueno, Iván, no te queremos robar mucho más tiempo. No sé si querés decir algo más. No, bueno, les agradezco a ustedes, los felicito por la iniciativa y bueno, fue un placer para mí. Y bueno, saludos ahí a todos y espero que sigan haciendo este tipo de charlas. Por supuesto, ni hablar. Tenemos un montón de charlas ya programadas, así que la verdad que muy contentos. Y bueno, por favor, los que están escuchando, sigan Aula en @aula-Buenos Aires. Y bueno, hay un montón de cosas para hacer en Aula y muchísimo trabajo, muchísima gente brillante. Acá había muchos chicos. Bueno, Juan también, Juan que nos comentó un montón. Es un chico muy brillante que pertenece a Aula, también la vi a Juli, Valentina, Azul, la verdad, un equipo muy hermoso. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias por habernos compartido este tiempo y la verdad que me encantó. Me encantó, Bueno, ¿no? me alegro, me alegro. Saludo a Chau, todos y hasta la próxima. chau, Iván. Chau, chicos, muchas gracias. Y no se olviden de inscribirse o de anotarse en Aula Buenos Aires y darnos una manito ahí. Beso grande.
Hasta luego.